This call is now being recorded. Bueno, bienvenidos a esta tercera jornada de trabajo del taller de autocreación que se enfoca en la formulación de proyectos y en el que también vamos a hablar de cómo esos proyectos se convierten en los contratos estatales. Entonces, para hacer un recuento de lo que llevamos hasta este momento, hemos revisado la nueva gestión por resultados, la nueva gerencia que digamos que en Colombia la lidera la Oficina de Función Pública, de cómo los recursos se asignan a través de indicadores a los que se le puede hacer seguimiento para su cumplimiento, ¿cierto? Con la cadena de valor pública que vimos en la primera jornada. También revisamos una serie de aplicativos que tiene el Departamento Nacional de Planeación, chequeamos la relación de la política pública con los proyectos y revisamos el aplicativo para la formulación de proyectos que tiene el Departamento Nacional de Planeación, la MGA Web, y ahí vamos, ¿cierto? Entonces hoy vamos a chequear un poco cómo se formula un proyecto de inversión pública, y las dos jornadas que nos quedan la semana siguiente hablaremos de la contratación pública y en la otra jornada de la supervisión de los contratos estatales. Entonces, bueno, recuerden y retomemos, todo nace de la política, de los acuerdos internacionales que Colombia ha adquirido. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de los habitantes del planeta, hacer del planeta un lugar más equitativo y puntualmente de Colombia, cómo se da el ejercicio de los objetivos de desarrollo sostenible, que son esas metas que tienen 17 objetivos con unas metas trazadoras y que se acogen en Colombia a través de un COMPES, que ese COMPES prioriza unas metas trazadoras que se articulan al Plan Nacional de Desarrollo y que a su vez los planes de desarrollo local, sean departamentales o municipales, tienen la obligación de articularse con el Plan Nacional de Desarrollo, que a su vez se articula con las políticas internacionales en las que Colombia es socio, que la más visible en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también están acuerdos referentes, por ejemplo, al tema comercial, tratados de libre comercio, tiene también acuerdos en materia ambiental y muchos otros que se pueden consultar. Luego, recuerden que un plan de desarrollo está compuesto por unas líneas, que cada línea tiene unos componentes y que los componentes tienen unos programas, que los programas a su vez tienen unos indicadores de resultado y que de los programas se desprenden varios proyectos. Entonces podríamos definir que un programa es la sumatoria de varios proyectos y que los proyectos están conformados por una cadena de valor que responden a un producto y en los que nos vamos a concentrar el día de hoy y que ya su definición la revisamos la jornada anterior, ¿cierto? Entonces, contarles que el Departamento Nacional de Planeación ha desarrollado unos proyectos tipo que sirven como referente para que las administraciones locales, territoriales puedan formular con mejor calidad y de una manera más ágil los proyectos tipo. Entonces, ¿qué realizaron ellos? Diseñaron modelos, planos, presupuestos, especificaciones técnicas y también hicieron algunos modelos de los documentos o pliegos de los procesos de contratación, sobre todo para la obra pública, que el modelo de contratación en la obra pública es la licitación pública. Decir que si, cuando veíamos las características de los proyectos, digamos que los proyectos los hace únicos, su ubicación, la población a la que va a llegar, los territorios donde se va a intervenir, entonces estos proyectos tipos se tienen que adaptar a esas condiciones que hacen que no sean el mismo proyecto, que si bien pueden tener unos lineamientos generales, no son iguales en tanto las condiciones de los habitantes que habitan el territorio las hacen especiales, igual que el mismo territorio. Entonces, vamos a chequear un poco los proyectos tipo que se tienen. ¿Cómo las consultan? Como siempre, acá es súper fácil, somos amigos de Google. Entramos a Google,
consultamos proyectos tipo DNP y acá están. Entonces, ¿qué proyectos tipo tenemos? Tenemos proyectos de agricultura, de ambiente, ciencia, tecnología, innovación, cultura, gobierno territorial, deportes, educación, información estadística, minas y energía, salud, ciencia y tecnología, transporte, vivienda, y acá están, ¿cierto? Acá hay algunos. Estos proyectos tipos no se tienen que ejecutar al pie de la letra como está formulado por el Departamento Nacional de Planeación. Evidentemente, los formuladores de proyectos de las entidades territoriales deben adaptar estos proyectos tipo al territorio y por ende los costos. No es lo mismo llevar un material a Vigía del Fuerte o a San Andrés, que tienen unas condiciones especiales, fluviales, otro tipo de transporte, que llevarlo, por ejemplo, a Santa Elena o llevarlo, no sé, a Yapel, Córdoba, cualquier municipio que se nos ocurra. Entonces, en ese sentido, cada proyecto tipo debe tener un proceso de adaptación que permita que cumpla las condiciones y que se convierta en un real proyecto. Cuénteme de acá quién conocía los proyectos tipo. Ya por acá también llegó Lina María. Entonces vamos a abrir uno, no sé cuál. Mujeres. ¿Qué encontramos en el proyecto tipo? Tiene el proyecto tipo formulado en un documento PDF con la metodología de marco lógico, ¿cierto? Tiene los objetivos del proyecto, la descripción del problema, el marco normativo, la justificación, los recursos para la implementación de los proyectos, las condiciones mínimas, las alternativas de solución propuestas, los cronogramas y presupuestos y la etapa de operación y mantenimiento, ¿cierto? Como de manera general. ¿Qué más encontramos? El aplicativo de la MGA, cuando nosotros ingresamos y formulamos un proyecto en él, nos da este PDF. Esta es como la impresión que hace esa plataforma y acá pues tenemos y vemos cómo está la alineación a la política pública nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo de estos proyectos tipo. Tiene toda la etapa de identificación, ¿cierto? Que la vamos a chequear enseguida, toda la etapa de preparación, desde el análisis técnico, la localización, la cadena de valor, que es súper importante. La evaluación, que les decía que se hace a través de un flujo económico con los precios adaptados acorde a el RPC o la razón de precio cuenta para Colombia. Los indicadores de decisión, que son financieros en este punto. Y la programación, que es el último paso de la formulación del proyecto con las indicaciones de la metodología general ajustada. Y ya este es el resumen del proyecto en el cual evidenciamos la cadena de valor, un objetivo general, que a su vez tiene unos indicadores, que tiene unos productos, que tiene unos componentes y que tiene unas actividades. Listo. Y digamos que todos los proyectos tipo tienen esos dos documentos que nosotros acá en ver los documentos podemos solicitarle a la entidad que nos remita a nuestro correo electrónico todos los anexos que ellos tengan frente a este proyecto y que nos va a hacer más fácil nuestro proceso de formulación, si tienen costos adicionales, si tienen planos, bueno, todo lo que haya referente al proyecto tipo. Entonces, digamos que estas son herramientas que nosotros como formuladores de proyectos tenemos que conocer para
potenciar nuestro ejercicio, ¿cierto? Si nosotros vamos a hacer un proyecto en salud, en minas, energía, en deporte, en educación, pues no es necesario que empecemos de cero, podemos ir a consultar qué avances tiene el Departamento Nacional de Planeación en estas líneas. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Todo bien? Pueden escribir en el Sí, chat. señora. Listo. Entonces, en la formulación de proyectos, recuerden, el proyecto como tal es como la mínima parte del plan de desarrollo. Recordarles en el tema presupuestal que los planes de desarrollo tienen dos partes, una parte que es la estratégica y una parte que es la presupuestal. La parte presupuestal responde a los indicadores y está dada por proyectos, ¿cierto? Las entidades se les asigna el presupuesto anual por proyectos. Entonces, el plan de desarrollo hace una proyección de 4 años del presupuesto de la entidad, que anualmente en el mes de noviembre queda ajustada con el presupuesto que se presenta y se viabiliza en las corporaciones públicas como los consejos municipales, las asambleas o el Senado que aprueba el presupuesto nacional de la República. A su vez, esto responde a un instrumento que se tiene en el sector público en el tema financiero, que es el marco fiscal de mediano plazo y que es la planeación de las entidades estatales desde lo financiero a 10 años. Entonces, recuerden que cuando nosotros tenemos un proyecto, tenemos como 4 fases, que es la preinversión, que es donde nos vamos a mover como formuladores de proyectos. En la preinversión hacemos la formulación, la estructuración, la evaluación ex ante, que es para validar la viabilidad de nuestro proyecto, y ya la entidad estatal hace el registro del proyecto en el Banco Único de Proyectos Nacional, donde le otorgan el código BPIN. Entonces, digamos que todo el ejercicio de formulación de cualquier proyecto está en la etapa de preinversión. En la etapa de inversión ya se revisan los diseños preliminares que se tengan y se eligen los diseños definitivos, se determina el producto a entregar y se le hace monitoreo a la ejecución física y financiera del proyecto. En la etapa de operación ya se rinden los beneficios como tal del proyecto, se pueden cuantificar esos bienes y servicios que se van a prestar con el proyecto. Y por último se tiene la evaluación ex post, que es cuando se cierra el proyecto, y se revisa el impacto, el éxito o el fracaso y se evalúa para determinar las nuevas problemáticas que van a dar lugar a nuevos proyectos. Entonces, nosotros, ¿dónde estamos? En el ejercicio de la formulación, en la etapa de preinversión. Y en la etapa de preinversión tenemos la formulación del proyecto, que es como, digamos que en la MGA lo podríamos llamar la etapa de identificación. Tenemos también la etapa de estructuración y la etapa de evaluación ex ante. Estas 3 etapas conforman todo el asunto de la preinversión. Entonces vamos a ver cómo se recomienda hacer este ejercicio. Para hacer este ejercicio, el Departamento Nacional de Planeación, ya lo habíamos hablado, crea este aplicativo, la MGA Web, que cualquier ciudadano puede crear, abrir su usuario y lo hace como formulador ciudadano. Recuerden, no quiere decir que si yo formulo el proyecto, yo lo voy a ejecutar. Yo formulo el proyecto, si la entidad estatal está interesada, lo aprueba y designa el recurso donde en el aplicativo SWIFT, Sistema Unificado de Registro de Proyectos, ahí le da la ficha BPIN, le asigna el presupuesto que se tiene y ya la entidad puede adelantar los procesos de contratación que considere para ejecutar el proyecto. Entonces, dentro de esos procesos de contratación que vamos a ver en la jornada siguiente de manera detallada, están los dados por la ley 80, la ley 1150, que digamos es como el esencial o la generalidad que debería ser siempre los procesos que se sacan, que es la licitación pública, cuyos principales criterios de evaluación son la calidad y el precio. Luego tenemos el concurso de méritos, donde su único proceso de evaluación
es la calidad del servicio o de la consultoría que se va a prestar. Luego tenemos la selección abreviada que acorde a la cuantía es muy similar a la licitación pública, pero más abreviada como su nombre lo indica. Tenemos la contratación directa y la mínima cuantía, ¿cierto? Y ya hay otras modalidades como las dadas por el decreto 092, que son los convenios de asociación, también tenemos los convenios de cooperación y tenemos las alianzas público-privadas, que digamos que es una nueva modalidad de contratación que se viene potencializando con todo lo que son las vías 4G, ¿cierto? Esto lo vamos a chequear en detalle en la siguiente jornada de trabajo. Entonces recuerden que todos pueden entrar a la MGA web. ¿Cómo entramos? No, pues por el tiempo no vamos a hacer un ejercicio práctico, pero ustedes lo pueden hacer, pueden tomar un proyecto tipo e ingresarlo al aplicativo, ¿cierto? Para que lo cacharreen y puedan entenderlo. Acá vamos a dar como las nociones y si van teniendo preguntas la pueden hacer. Entonces, miren, yo acá soy formulador ciudadano, Rosa Franco, formulador ciudadano. Estos son algunos de los proyectos que yo he formulado en la MGA web, ¿cierto? Miren que no todos tienen la ficha BPIN porque muchos de ellos han sido ejercicios académicos, pero los que he formulado para las entidades públicas acá ya tienen su ficha BPIN, que lo que quiere decir es que fueron transferidos al sistema SWIFT, ¿de dónde? De la Gobernación de Antioquia, y que están registrados, actualizados y que actualmente se está ejecutando, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene este proyecto? Tiene una etapa de identificación, una etapa de preparación, una etapa de evaluación, una etapa de programación y por último la presentación y la transferencia. Entonces vamos a ir chequeando un poco la teoría y nos vamos devolviendo a mirar cómo se ve en la MGA web. Entonces, ¿cómo es lo ideal de que se formulen estos proyectos? A través de la metodología de marco lógico, que tiene unas fases, en la etapa de formulación y en la etapa de estructuración. Entonces, en esa etapa de formulación hablamos del análisis del problema, del análisis de involucrado, del análisis de objetivo y llegamos a las alternativas de solución. Ahí se eligen la alternativa más óptima y se pasa ya a su estructuración, donde se hacen todos los estudios técnicos y se determina su viabilidad o no. Lo ideal es que si vamos a chequear todas las alternativas de solución en la MGA web, debemos evaluarlas de manera independiente para compararlas luego a través de los indicadores financieros que nos da cada una de las alternativas. Entonces, ¿qué pasa en el análisis de problemas? Llegamos con unos planes sectoriales, unas ideas, una consulta que casi siempre es a expertos en la materia y unas necesidades identificadas en la comunidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el árbol de problemas. ¿Cómo lo hacemos? Se determina el problema central, se identifica la causa directa e indirecta o las causas, no es una única causa, muchas causas que generan ese problema central, se verifica la consistencia lógica y se hace la descripción de la situación problemática. ¿Qué nos sale de ahí? Un árbol de problemas diligenciado, descripción del problema con la línea base definida. Entonces ya lo vamos a ver en detalle. Acá algunas características. Suele pasar que cuando nosotros estamos formulando ese problema central lo hagamos mal. Lo hacemos mal porque lo describimos como la falta o carencia de algo, o decimos que es una situación negativa. Debe poder cuantificar la magnitud. Una vez convertido a positivo, el indicador que mide el objetivo debe ser un indicador de impacto o resultado. Acá es muy importante analizar porque casi todos los proyectos que nosotros formulamos se vuelven en un objetivo de producto. Entonces, falta de la vía Medellín-Cisneros, por ejemplo, ¿cierto?
o dificultades de transitar en la vía Medellín-Cisneros. Si ese indicador, construcción de 3, 4, 5 kilómetros de vía, no siempre es un indicador de producto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy entregando 3 kilómetros de vía. Si yo hago 3 kilómetros de vía entre Medellín y Cisneros, son los mismos 3 kilómetros de vía si la hago en la Antártida, donde los habitantes son tan poquitos, ¿cierto? Entonces, el indicador de resultado va más enfocado a determinar las necesidades insatisfechas de la gente, el asunto de movilidad, ¿cierto? La reducida movilidad de los ciudadanos, acceder al tema de los mercados productivos, entre otros. Entonces, ese es un análisis que nosotros como formuladores de proyectos tenemos que hacer siempre que estemos determinando nuestro problema central, y ya vamos a entrar a chequear muchos ejemplos. Digamos que dentro de las recomendaciones que hace la metodología general ajustada, nos dice que siempre debemos partir del diagnóstico de la situación inicial, no utilizar expresiones de ausencia o falta o carencia de, garantizar que se expresa un solo problema, no que tiene 5 y 6 y que no se sabe ni qué se va a resolver con ese proyecto porque es de todo. Y debe comparar la realidad negativa con una situación ideal deseada. Acá algunos pasos para elaborar el árbol de problemas. Entonces se recomienda que primero se identifiquen los principales problemas con respecto a la situación en cuestión. Se puede tomar pues en un tablero y escribir todos lo que la gente crea que es el problema que se está tratando, ¿cierto? Para esto funciona mucho el tema de los grupos focales, de las encuestas semiestructuradas a quién, a la población que está afectada por el problema y va a ser beneficiaria del proyecto, o a los grupos de expertos. Se recomienda formular en pocas palabras el problema central, anotar las causas del problema central, anotar los efectos provocados por el problema central, elaborar un esquema que muestre las relaciones de un árbol de problemas y revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad, ¿cierto? Acá lo vemos a mano izquierda de la pantalla. El problema central es el tronco. Abajo tenemos en las raíces las causas principales, y digamos que en las raíces, en lo que se desprende las raíces más profundas, están en las subcausas o causas de segundo orden. A su vez, cuando nos vamos arriba del árbol, en los frutos encontramos las consecuencias o los efectos, y a su vez esas consecuencias tienen unas subefectos o subconsecuencias, ¿cierto? Y enseguida vamos a ver eso para qué sirve. Acá algunos ejemplos de árbol de problemas. Entonces, se determinó que el problema central, este es un proyecto del Ministerio de las TIC, Computadores para Educar, y se determinó que el problema era el reducido entorno digital escolar en sedes educativas públicas de las entidades territoriales. No hay un entorno digital. Miren que acá el problema no es la falta de computadores, que puede ser que este proyecto lleve al final a comprar esos computadores, ¿cierto? No, acá el problema es el reducido entorno digital escolar en sedes educativas. Si nosotros pusiéramos falta de computadores, estaríamos equivocándonos en la manera de nombrar ese problema central. Que a su vez ese problema se da por dos causas. La primera causa, la baja apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas educativas en las sedes públicas. Y la segunda causa, el insuficiente acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas públicas. Y a su vez, cada una de estas causas tiene unas subcausas, o sea, que la baja apropiación en las tecnologías digitales en la práctica educativa se da por tres causas, a su vez. Por la limitada producción de uso de TICs para el entorno digital en la comunidad educativa, el insuficiente acceso a servicios de apropiación y acompañamiento para el uso de las TICs en la comunidad educativa, y la insuficiente información sobre el uso de las TICs en las prácticas educativas. Estas tres que acabo de leer generan la baja apropiación de las tecnologías. Y la otra es el insuficiente acceso a tecnologías digitales.
que a su vez se da por unas causas que son más pequeñas, que es la insuficiente dotación de tecnología, el inadecuado acondicionamiento de infraestructura, el deficiente acceso en conectividad a Internet y el desaprovechamiento de los residuos eléctricos y electrónicos generados por los equipos obsoletos. A su vez, estas subcausas generan esta causa y esta causa genera este problema. Y a su vez, este problema genera estos efectos en la comunidad que tiene el problema, ¿cierto? La ausencia o inadecuada práctica educativa, la inequidad en el acceso y apropiación de las TIC, la dificultad de consultar fuentes de información digitales y la inadecuada gestión y disposición final de los residuos electrónicos. A su vez, estos efectos generan otros efectos como el bajo nivel de competencias digitales, la insuficiencia en los procesos de aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes, el limitado acceso laboral de los estudiantes que se gradúan, pues porque no conocen los sistemas y hoy en día el que no sepa de sistemas, pues es difícil que incluso como bachiller consiga un trabajo remunerado decente, va a estar más cualificado si sabe y está, digamos, familiarizado con entornos digitales. Otro problema, el incremento de los costos en las familias por el pago de los servicios de Internet y el impacto negativo a la salud humana y el medio ambiente porque no se hace un debido aprovechamiento de los residuos electrónicos. Nos vamos a dar cuenta ahorita que estas causas indirectas se pueden convertir en algunas actividades que va a realizarse en el proyecto. Estas causas directas se puede revisar si son compatibles y se puede sacar una única alternativa de solución o si son excluyentes y se debe priorizar una de las dos para la solución del problema, convirtiéndose pues en la alternativa de solución a evaluar. Y de acá, de las causas, también salen los objetivos específicos que va a tener el proyecto. A su vez, los efectos, tanto directos como indirectos, se convierten en los indicadores de nuestro proyecto y en las condiciones que nos van a ayudar a determinar los beneficios o los costos que vamos a chequear ahorita, cómo se calculan esos beneficios de nuestro proyecto, ingresos o beneficios, ¿cierto? Para que vayan teniendo la estructura, pero ya pues la vamos a revisar. Acá otro ejemplo. Esta es construcción de trapiche panelero, bajos niveles de competitividad de la industria panelera, que tiene 3 causas y tiene 3 efectos y 4 subefectos. Y a su vez acá tiene pues varias subcausas. De una vez en esta gráfica eligen que son excluyentes y que la que se va a priorizar es las bajas condiciones de sanidad e inocuidad en la producción de panela, ¿cierto? Porque acá también en la formulación, nosotros como formuladores también vamos revisando qué podemos hacer. Entonces, se supone que para el asunto de las bajas condiciones de sanidad se van a mejorar esas condiciones, entonces es posible que se entre a intervenir los trapiches en debida forma. Entonces, si eso es lo que el proyecto pretende hacer, digamos que esa es la alternativa que se va a preparar y solamente se lleva a la MGA web la alternativa que se va a preparar, incluida desde las causas y desde los efectos, y ahorita entramos a conocer más el aplicativo. Acá el ejemplo que trae la guía que les compartí y que les referencié en la clase anterior que tiene el Departamento Nacional de Planeación para formar en todos los asuntos referentes a la metodología general ajustada. Identifican un problema central que es el bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios en la zona urbana de un municipio, de un departamento, y eso se da por 2 causas: las deficientes prácticas de la separación de materiales y los ineficientes espacios para la valoración de los residuos sólidos, ¿cierto? A su vez, estas tienen otras subcausas que hace que esa causa se materialice. Y tiene unos efectos, tiene 3 efectos, que es alto uso de recursos para obtención de materias primas,
aumento del volumen de toneladas dispuestas en relleno sanitario, pérdida de ingresos por ventas potenciales de todo ese tema de reciclaje, ¿cierto? Y que nosotros este tema pues lo vemos a diario a nuestro alrededor. Cuando no se recicla, pues no se recicla uno porque hay deficientes prácticas, la gente no sabe reciclar, y segundo, porque no hay dónde. Entonces, este proyecto incluso lo vemos en lo cotidiano. Miren que acá en estas causas las palabras que usan es deficiente, bajo, ineficiente, y acá más el asunto de alto, aumento, pérdida, que uno también va empezando a identificar cuando es una causa y un efecto, cómo se escribe, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes hagan muchos árboles de problemas que les permitan desarrollar la técnica de la identificación de las causas, el problema central y los efectos. Luego que tenemos ese análisis de problemas, pasamos al análisis de involucrados. Pero si ustedes miran, acá hay una flecha que va en doble sentido. Quiere decir que el análisis de problema nosotros no lo podemos hacer desde un escritorio, nosotros solos. La idea es que ese análisis de problema nosotros lo hagamos con los involucrados, pero que no lleguemos sin nada, tenemos que llegar con un ejercicio previo que nos permita hacer las validaciones, ¿cierto? Y llegar al análisis de problemas validado por ese equipo de expertos y la comunidad involucrada. Entonces, ¿cómo hago yo el análisis o identifico los involucrados? Con una lluvia de ideas y registro histórico, que es lo que tenemos, y la técnica en la matriz de involucrados. Hacemos el registro de personas o entidades de acuerdo a los intereses, expectativas o influencias, y hacemos el análisis de los participantes según antecedentes y posibles acuerdos del proyecto. Este elemento es esencial para la ejecución de los proyectos. No está bien y casi siempre fracasan los proyectos cuando nosotros formulamos el proyecto desde el escritorio y no consultamos a quienes son beneficiarios o detractores o incluso afectados negativamente por el proyecto, porque es normal que dentro de un proyecto puedan haber todas estas categorías o condiciones. Acá está cómo aparece en la MGA. Entonces la idea es que ese análisis de participantes lo podemos hacer identificando los actores, las entidades que representan la posición. Puede que esté a favor o que esté en contra del proyecto. No siempre la posición es favorable para el proyecto, pero eso hay que saberlo pues para monitorear y mirar la viabilidad social del proyecto. Determinar los intereses, las expectativas y las contribuciones o la gestión que se va a hacer. Luego, hacemos el análisis de los participantes, indicamos el tipo de consulta y coordinación que se dio entre ellos. La idea es que se puedan hacer grupos donde se recoja la máxima información que permita el debido desarrollo del proyecto, incluso que se conozcan los diferentes actores, los gubernamentales, la población en general, los beneficiarios, entre otros. Y por último, se describe la población afectada por el problema, la población objetivo de la intervención y las características demográficas referentes a las edades, a los grupos étnicos, al género, a la población y si son, pues tienen alguna condición de vulnerabilidad, ¿cierto? Si son víctimas, si son personas en condición de discapacidad, bueno, y eso es como lo que se indica en la MGA web. ¿Por qué nos pide estos tipos de información? Y aunque en ocasiones es la misma, no siempre es la misma. La población afectada por el problema puede ser un número diferente a la población que logremos intervenir con el proyecto. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos y se puede priorizar solamente una porción de los territorios para intervenirlos, pues porque no podemos ir a hacer todos los proyectos en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, eso debe quedar debidamente determinado y por eso muchas veces la población afectada por el problema no es la misma de la intervención.
Una vez yo tengo este análisis de involucrados, yo identifico mi árbol de problemas en borrador. Paso al análisis de involucrados. Cuando tengo el análisis de involucrados, me devuelvo al análisis del problema y con los involucrados del proyecto valido si el análisis del problema está correctamente desarrollado y responde a las necesidades de la comunidad. Una vez tengo estos dos procesos, paso al análisis de objetivos, donde se formula y ordenan los objetivos conforme al análisis de problema. ¿Y cómo lo hago? Pasando el árbol de problemas de manera positiva al árbol de objetivos. Pues acá lo vemos. La entrada son los planes de desarrollo, los planes sectoriales, el árbol de problemas y los involucrados, ¿cierto? ¿Y qué me sale? El árbol de objetivo. ¿Cómo lo hago? En la transformación del problema central se convierte en mi objetivo general. Luego, la construcción del indicador para medir el objetivo general lo hago con base en esos efectos que ya identifiqué y hacemos la transformación de causas directas en objetivos específicos. También en la teoría lo encontramos como los medios. Y la transformación de efectos directos e indirectos en fines, que en última los fines son los indicadores de mi proyecto. Pues ahora sí vamos a ver algunos ejemplos. Acá está pues como lo que ya habíamos dicho hace un momento, el problema central se convierte en el objetivo general, mis causas se convierten en mis medios o en mis objetivos específicos y los efectos se convierten en mis fines o en mis indicadores. ¿Hasta ahí cómo van? ¿Van teniendo preguntas? No, señora. Vamos bien. No, señora, no, ¿Ya se aún no tengo durmieron? ninguna ¿Siguen pregunta, ahí? profe, todo claro. Listo, Gina, muchas gracias por estar Profe, acá. Sí, señor. profe, de pronto un tip, pues que para el tema de la definición del problema, que es que a veces se vuelve complejo. Por ejemplo, nosotros revisando una vez un proyecto de tecnologías de la información en el tema de salud, pues yo que trabajo en el sector, se nos está dificultando pues como el tema con unos hospitales porque ellos estaban definiendo el problema alrededor de una falta de equipos de cómputo. Y eso es pues una de las causas pues que lleva pues como a un problema. La verdad nos tomó bastante tiempo que pudieran entender que los problemas están relacionados con la gente, con la prestación de un servicio que afecta es a la gente. Entonces, si vemos los ejemplos que trae la profe, los problemas afectan como es un proyecto de inversión pública, afectan a la gente como tal. No es ni la falta o el tema de equipos, como decía la profe, no es pues como el tema que no haya un hospital, que es el problema, no, eso no es el problema, eso es una causa de pronto de la deficiencia de una prestación de un servicio de salud, por ejemplo, en este caso. Entonces, como para que de pronto los muchachos pues que están participando tengan pues como claro que los problemas como tal y su definición, uno lo ve muy sencillo, pero a veces eso genera pues como mucha dificultad con algunas instituciones porque por lo general siempre estamos es como mirando es como la falta de algo y no es eso. Y básicamente uno pues tampoco va a solucionar con los proyectos toda la necesidad. Uno ataca pues algunas causas porque los recursos son escasos y no siempre pues vamos a atacar pues como todas. Entonces era como eso, profe. Muchas gracias, Javier. Sí, lo que Javier dice es absolutamente cierto. Entonces, partamos que los indicadores de resultado casi siempre van conexos a los programas. ¿Y qué dijimos que era un programa? La sumatoria de varios proyectos, ¿cierto? Entonces, por eso nuestro proyecto casi nunca soluciona el indicador de resultado de manera completa, porque se supone que lo deben hacer varios proyectos que conforman un programa. Digamos que lo que dice Javier es cierto, suele pasar que cuando uno está llevando esto a la práctica,
confunda las causas con los efectos y tenga los 1000 problemas, sobre todo cuando está arrancando a hacer proyectos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo suelo hacer yo? Desde lo básico, poner el papelógrafo o en un tablero, empezar a escribir con cinta en hojitas todo lo que yo creo que son problemas, pues, o lo que el equipo cree que son problemas y lo pegamos y luego lo empezamos a ordenar. ¿Cuál creemos que es el problema central? Y pueden pegarse varios papelitos y de esos varios papelitos concatenarse en uno solo. Mirar cuáles son las causas también con papelitos e ir pasándolas si creen que son efectos hasta que uno le encuentra el real sentido con los grupos focales al árbol de objetivos. Esa realmente para mí debería ser la técnica que nosotros apliquemos cuando lo estamos haciendo. Suele volverse muy de escritorio, que es lo que siempre les digo, pero lo ideal es consultarlo con los equipos de trabajo, que no sea una sola persona la que se encargue del tema, sino que tenga un equipo validador que le permita identificar si el problema central sí es, porque casi que cuando nosotros tenemos solucionado el árbol de objetivos, podemos decir que el proyecto está en un 60% formulado. Cuando nosotros tenemos esto, miren acá les traje otros ejemplos. Entonces, este que fue el primero que vimos, que era el reducido entorno, es muy sencillo. Miren cómo lo hacen de fácil y uno diría, ¿y si se podrá hacer tan fácil? Sí, o sea, lo ideal es que quede así, que la gente lo entienda, porque suele pasar que nosotros somos los que complejizamos estos documentos de formulación de proyectos. Entonces acá, el reducido entorno digital pasa, que era mi problema central, pasa a objetivo general como fortalecer el entorno digital escolar en sedes educativas públicas de la entidad territorial. Entonces, si miran, lo que cambió fue reducido por fortalecer. Entonces, yo del árbol de problemas lo paso a positivo y ya está mi objetivo general. Ahí hay un asunto y es que pues la teoría y muchas personas alegan que el objetivo, que el verbo que nosotros usemos debe ir en infinitivo, pero eso no es tan cierto. Yo podría decir fortalecer o podría usarlo fortalecido, ¿cierto? No hay como problema, digamos, cuando uno realmente está formulando. Y acá les digo que el ejercicio, el aplicativo en el que estamos, cierre la sesión. Cuando nosotros estemos formulando proyectos, podemos ir consultando el aplicativo y acá podemos ver que él trae una serie. El nombre del proyecto está conformado por 3 elementos: el proceso, el objeto y la localización, que también nos dan el objetivo de nuestro proyecto. Y para todos los casos tenemos que tener un proceso, un objeto y una localización. Y él nos da unas opciones, ¿cierto? Y acá están todos esos verbos que podemos usar: adecuación, administración, adquisición, alfabetización, análisis, aplicación, aportes, apoyo. Entonces, la idea es que cuando nosotros estemos formulando, podamos también consultar esta lista de procesos para que cuando ingresemos acá, pues estemos utilizando el que es de verdad, ¿cierto? Y la localización, eso, lo que les decía ahora, la localización es determinante porque eso hace que el proyecto sea único. Entonces, miren, el proceso, acá está, el proceso fortalecer, el objeto, el entorno digital escolar en sedes educativas públicas, donde en la entidad territorial, que es necesario que acá le pongamos el nombre. No tiene el nombre porque es un proyecto tipo que es para que la entidad lo adapte, pero acá podríamos decir en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Pasto, en el municipio de Arboletes, en el municipio de Nechí, en el municipio de Cañas Gordas, bueno, de Sonsón, que son los ejemplos que vimos la clase pasada, en cualquiera. Entonces acá lo importante es que ustedes recuerden que después de ya tener este árbol de problemas, es muy sencillo hacer el árbol de objetivo. Tomo la misma gráfica y empiezo a pasarlo a positivo. Fortalecer el entorno digital escolar en sedes educativas.
mis objetivos serían incrementar la apropiación de las tecnologías o aumentar el acceso a tecnologías, que es que mis causas llevadas a positivo. Igual pasa con las subcausas. Limitada promoción, promover el uso. Insuficiente acceso, facilitar el acceso. Insuficiente información, consolidar la información sobre el uso de las TICs. Entonces, si miran lo que se hace al pasar el árbol de problemas al árbol de objetivos, es cambiar todos esos asuntos negativos a positivo. Igual pasa con los efectos. Ausencia o inadecuada práctica educativa. Entonces, ahora que hay adecuada práctica educativa, que podrá ser un indicador, evidentemente no lo paso tal cual, si requiere pues algunos ajustes para poder hacer la medición y demás, pues debemos hacerlo y utilizar pues palabras que sean medibles, por decirlo, o procesos que sean medibles. Inequidad en el acceso y aprobación de las TIC. Entonces, se pasa a positivo diciendo reducir la inequidad, ¿cierto? Que evidentemente eso sí se puede medir y se puede medir a través de indicadores de producto, pues mapeando la población, cómo está conformada, consultando las bases de datos del CISBEN, podemos mirar el asunto de la equidad acorde al nivel socioeconómico y determinar cómo es ese acceso. Eso lo podríamos hacer en la línea base y estos indicadores son los que yo voy a medir a lo largo del proyecto, mis indicadores de producto. Yo puedo tener un solo indicador de producto, 2, 3, 4, que le suman a uno o a dos indicadores de resultado, casi siempre a un único indicador de resultado. Acá vemos el otro ejemplo, bajos niveles de competitividad en la industria panelera en la entidad territorial y el objetivo de este proyecto quedó indicado como incrementar los niveles de competitividad en la industria panelera en el municipio de Girardota, que es panelero. Y acá esta fue la alternativa de solución que se va a implementar, que es mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad en la producción panelera. ¿Y qué se va a hacer? Realizar una capacitaciones sobre la normatividad de buenas prácticas. Miren que las subcausas de alguna manera guían esas actividades. No necesariamente tiene que pasar que una subcausa de las que yo tengo acá pase a ser una actividad. Una subcausa se puede convertir en 2 o en 3 actividades del proyecto y ahorita vamos a ver en la cadena de valor para qué me sirven esas actividades. Hasta ahí va quedando medianamente claro. Ustedes se van a volver unos tesos cuando lo empiecen a hacer. Cada vez que hagan un árbol nuevo, van a ver que van adquiriendo más técnica. La única manera de aprender a hacer árboles de problemas y de objetivos es usando la metodología y haciéndola. Todos los proyectos tipo tienen los árboles en los documentos. Entonces, la recomendación es que ustedes se entren, lean, cuando tengan estén formulando un proyecto similar, consúltenlo, que son para eso, son para que nosotros, los ciudadanos, los funcionarios públicos, las entidades territoriales lo usen como guía en ese ejercicio de formulación de proyectos públicos, ¿cierto? Entonces, luego, cuando yo tengo el árbol de objetivos, paso, hasta este punto he realizado 3 cosas. Mi árbol de problemas, el análisis de involucrados, el análisis de objetivo y ya me voy a ir a la alternativa de solución. Entonces, ¿de dónde saco las alternativas de solución? Las alternativas de solución las saco de acá. Estas causas principales se convierten en las alternativas de solución. ¿Mediante qué? Una técnica. No tienen que pasarse tal cual como están en el árbol, ¿cierto? Evidentemente no, pues porque los proyectos son adaptables, modificables. Lo que nosotros hacemos es chequear si son complementarias. Entonces, si se complementan entre sí, puede que tenga 4 o 5 subcausas que se me conviertan en 3 grandes alternativas de solución porque las pude agrupar. Y ya lo que se hace es que se recomienda con la técnica del embudo de las soluciones, se determinen unas variables que no siempre son las mismas,
o unos criterios, las determina los expertos evaluadores y dice por el conocimiento, la prioridad, la capacidad institucional, la preferencia de los ciudadanos, la viabilidad frente a los riesgos, bueno, y el análisis que considere viable realizar, se pueden reducir a 2 o a 1, y a esas se puede, digamos que de acá y es lo que pasa en la mayoría de las entidades públicas, sale una, ¿cierto? Uno hace el análisis en el tema medioambiental, en el tema económico, en el tema de costos, que una alternativa es más económica que otra, bueno, las compara con esos criterios y prioriza una, y esa las lleva a la preparación. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que nosotros no priorizáramos una alternativa, sino 1, 2 o 3 alternativas, que las preparáramos y que las comparáramos referente a la evaluación económica, que ya la vamos a ver, y la evaluación técnica de los expertos, ¿cierto? ¿Cuál es la viabilidad? Pero lo normal que pasa en las entidades públicas en Colombia, podríamos decir así como que el 90% de las entidades públicas, es que después de hacer este embudo de soluciones sale una única alternativa de solución y es la que se lleva a la preparación. Luego, esto que nosotros chequeamos hasta este punto, lo vemos en la plataforma, me voy a volver. De la MGA web, con esta información que preparamos hasta este momento, lo que nosotros hemos hecho es toda la etapa de identificación. Entonces, ya chequeamos cómo se articula con el Plan Nacional de Desarrollo, con los planes departamentales de desarrollo, con los planes municipales. Cuando ustedes estén llenando ese aplicativo, esto es una lista desplegable, ¿cierto? Al Plan Nacional de Desarrollo es una lista desplegable porque es uno solo, que ya está metido en la plataforma, que lo metió el DNP y yo simplemente voy a seleccionar. El plan departamental lo tengo que poner porque hay 32 departamentos y puede ser que los proyectos que se formulen sean del gobierno nacional y que acá se indique que no aplica, por ejemplo. Y para el plan nacional para el plan municipal igual, se debe indicar el nombre de los planes o se debe poner que no aplica. Si nosotros no llenamos una de estas 3 casillas, no nos deja avanzar. Entonces es una recomendación para que la tengan presente. Este último sí es opcional y pues casi nunca lo llenan, pues porque los proyectos étnicos son muy especiales. Luego tenemos la problemática, que si ven acá en la problemática, lo que nosotros hacemos es esta alternativa de solución. Que yo prioricé. Recuerden que acá no voy a meter todo el árbol de problemas. Como yo les dije la vez pasada, la recomendación es que usted vaya a diligenciar la MGA web solamente cuando ya tenga formulado su proyecto o lo tenga avanzado en gran medida en toda la etapa de preparación. En toda la etapa de identificación. Entonces, si miran acá, está el problema central, la causa indirecta, que es una sola, o 2 o 3, ¿por qué? Porque con esta causa indirecta ella nos va a decir que le ingresemos los objetivos específicos. Entonces, si yo ingreso todas las causas que identifiqué en mi proyecto, pero no las voy a ejecutar, acá, por ejemplo, en el de computadores que veíamos, habían 2. Una, la formación y sensibilización a la gente y otra, la compra de computadores. Si el proyecto es solamente para comprar y poner en punto los computadores, cuando yo me voy acá a la MGA, lo que hago es que solamente pongo esa causa, porque si pongo las 2 causas, me va a tocar ejecutar los 2 productos o los 2 objetivos específicos y pues no tiene sentido. Porque el proyecto me va a quedar muy grande y no lo voy a alcanzar a ejecutar porque solamente prioricé una línea de intervención. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, construcción de trapiches, que lo tomamos acá como ejemplo, miren que acá ya dice el formulador.
El que se va a ejecutar es mejoramiento de las condiciones de trapiche, donde se va a poner equipos, se va a brindar espacios y se va a realizar capacitaciones. Entonces acá yo solamente voy a trabajar esta causa en el aplicativo. ¿Por qué? Porque con esta causa, cuando yo esté en la preparación, acá pues para darle la respuesta voy a avanzar un poco. Cuando yo esté en la preparación y esté en la cadena de valor, la MGA está conectada toda. Y acá en objetivos específicos me va a traer todos los que yo le puse, todas las causas que le puse. Entonces, si le pongo más de una causa, me va a traer más de un objetivo específico. Por cada causa me toca hacer el desarrollo de un objetivo específico. Entonces, si los voy a ejecutar todos y en este proyecto del trapiche voy a ejecutar estos 3 como objetivos específicos, los ingreso desde mi proceso de preparación. Si no, no lo hago, pues porque me va a generar dificultades en el proceso de formulación. Entonces, les decía, ya tenemos la articulación con los planes de desarrollo, tenemos la problemática que es traer acá el árbol de problemas en la línea de la causa que se priorizó. Tenemos los participantes. Los participantes pueden ser muchos más, ¿cierto? Tantos como hayan. Y miren que él trae los actores, las entidades, la posición, si es beneficiario, si es cooperante, si es afectado, cuál es el interés en el proyecto y cuál es la contribución que hace al proyecto. Y acá ya pues se supone que uno debería hacer una descripción un poco más amplia del relacionamiento o las consultas que se realizaron a ese grupo de participantes. Acá ya tenemos la población y les decía que la MGA nos describe la población general afectada por el problema, nos describe la población que se va a intervenir. Si miran, por ejemplo, en este proyecto, los afectados son 6.000 y los que se pueden intervenir responden solamente a 450. Pero él también me da la opción de decirle que es la misma población. Si yo voy a intervenir con este proyecto estos 6.000, simplemente le voy acá, utilizar población afectada y listo. Y por último, me permite generar las condiciones o describir las condiciones específicas referente a la edad, a los grupos étnicos, al género, a la población vulnerable. En la MGA web, para que lo tengan presente, cada que ustedes van a escribir, le dan al lapicito, donde está el lapicito, siempre. Acá ya me indica la descripción del problema central, mi objetivo general. Entonces miren, acá estaba el problema central en negativo y lo pasaron a positivo y ya está, ya quedó. ¿Y cuál es el indicador? Este es el indicador de resultado de mi proyecto. El indicador que yo voy a poner acá, y es el único que él me va a dejar crear en la MGA, es el de proyecto. Y vamos a ir mirando por qué. Y acá tenemos las alternativas de solución seleccionadas, ¿cierto? Yo puedo adicionar tantas como quiera y acá le puedo decir que esa es la que se va a evaluar o si las llevo a preparación varias, las puedo comparar con estos indicadores, los de rentabilidad, costo, eficiencia y costo mínimo y la evaluación multicriterio, que no es una evaluación que se utilice mucho, porque es una evaluación que no es solamente cuantitativa, también es cualitativa, y cuando se utiliza la evaluación multicriterio, la idea es determinar unos criterios que van a permitir la comparación de las diferentes alternativas desde lo cualitativo. Entonces, hasta ahí, para efectos de nuestra presentación, si vuelve a abrir. Hasta ahí en esa formulación, vamos acá, en el análisis de alternativas. Ya pasamos a todo el tema de la estructuración del proyecto. ¿Y qué pasa en la estructuración? Lo hablábamos la sesión anterior, y es que este aplicativo de la MGA y la metodología de marco lógico lo que permiten es estructurar un proyecto de manera lógica y secuencial a través o teniendo como base la cadena de valor público. ¿Qué es la cadena de valor público? Tengo un indicador de resultado, de los cuales para lograr ese indicador de resultado voy a requerir unos productos.
a los que les voy a asociar unos indicadores de producto. Para yo cumplir con esos productos, voy a requerir unas actividades y para lograr esas actividades voy a requerir unos insumos. Entonces, si yo determino esa cadena de valor de manera lógica y secuencial, voy a poder ejecutar mejor el proyecto, llegar mejor a los costos y voy a poder hacerle seguimiento de una manera más detallada, pues porque tengo un orden desde los insumos que voy a utilizar, desde las actividades que voy a priorizar para lograr unos productos que me van a llevar a unos indicadores de producto y que a su vez la sumatoria de esos indicadores de producto me va a llevar a un indicador de resultado. Entonces, más o menos esa es la cadena de valor de lo público. Pero eso aplica para proyectos de obra pública, para proyectos de salud, para proyectos con víctimas, para proyectos de participación ciudadana, medioambientales. Entonces, en la estructuración juega un papel muy importante el formulador de proyectos, porque es quien va a determinar los estudios técnicos adicionales que se requieren, si se requieren estudios ambientales, estudios legales, estudios financieros, estudios sociales o análisis institucional y organizacional que se va a anexar al proyecto y que deben ser evaluados por esos expertos para determinar o no la viabilidad técnica. Sin embargo, hay unos asuntos que son generales y que vamos a chequear y que deben estar para todos los proyectos. Pero la diferenciación del tipo de proyecto lo hace el formulador con esa determinación de criterios para la priorización de los proyectos. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Han entendido? Bien, profe. ¿Están listos para el examen? Listo. Entonces, en esa estructuración de proyectos, lo primero que hacemos es preparar la alternativa de solución y se recomienda hacer el estudio de mercado. El estudio de mercado que pide la MGA es muy sencillo. El aplicativo como tal lo que nos pide es determinar el bien o servicio que se va a prestar. 1, 2, 3, 4, los que haya lugar acorde a la especificidad de cada proyecto y determinar la oferta, la demanda y el déficit, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que es el ejemplo del parque recreo deportivo, que lo hicimos en el tag anterior, detalladamente lo ingresamos a la MGA web. Entonces, miren, entre el año 2016 y el año 2019, que fue un proyecto que se formuló para ese año, hubo 0 oferta y 7.500, 7.250 acorde a la población. En se determinó que la demanda corresponde al número de personas que utilizan el espacio recreo deportivo y la oferta corresponde al número de personas que acceden a ese parque recreo deportivo. Entonces, para el año, como la población va cambiando, y por ejemplo acá uno podría decir que como formuladores, si tenemos un bien o servicio similar, podemos consultar la población que hace deporte, la podemos sacar, por ejemplo, de Terridata, la consulta por diferentes años de la población que uno podría decir que está desde los 9 años hasta los 70, ¿cierto? Y que es posible que esa sea la población que utilice estos escenarios, ¿cierto? Evidentemente, eso hará parte de las reflexiones que tiene que hacer el formulador en su proceso técnico de determinar el estudio de mercado. Entonces, si miran acá, está la población que varía año a año, la demanda, las personas que están o que requieren hacer el ejercicio, 7.251, o acceder a estos espacios recreo deportivos. Y el déficit es de todas porque no hay el lugar para hacer el ejercicio. Se supone que una vez nosotros desarrollemos este proyecto, todas estas personas podrán acceder a ese bien o servicio, tienen la oportunidad de acceder a ese bien o servicio. Y
Así no lo pide la MGA, solamente pide esto. Vamos a mirar, acá está, en la preparación. Lo primero que se hace es como describir la necesidad en análisis técnico, localización, cadena de valor. Cuando estamos en la preparación en la MGA, nos habla del bien o servicio que vamos a entregar, que acá iría bien o servicio, parque recreo deportivo, utilización del parque recreo deportivo, ¿cierto? Acceso al parque recreo deportivo, la unidad de medida, la descripción y nos dice el inicio histórico y el final de nuestro proyecto y nuestro último año. Y acá, en este más, le ingresamos la oferta, la demanda y nos da el déficit. Entonces, este sería como la información inicial que nosotros requerimos llenar acá en el estudio de mercado y para eso nosotros podemos hacer encuestas, consultar a la comunidad para determinar la oferta, la demanda y de esa manera calcular el déficit. Una vez yo tengo este bien o servicio, paso al análisis técnico, que puede ser consulta con expertos, grupos focales y los estudios técnicos que se requieran. ¿Cuál es el proceso? Determinar la necesidad de realizar estudios adicionales de acuerdo con la información disponible y definir sus características. Les decía ahorita, esto va a depender mucho del experto técnico que esté formulando el proyecto. Se requiere pues saber en temas de salud, en temas ambientales, cuando nos enfrentamos a este tipo de proyectos que son sensibles a la norma. Si bien nosotros podemos desarrollar una habilidad como formuladores de proyectos, siempre es bueno contar con un técnico experto en cada uno de los temas que se van a formular o de los que nosotros hacemos parte. Y en segundo, realizar la descripción de los requisitos técnicos, incluidos los de calidad para cada bien o servicio de la alternativa de solución. Si bien esta información acá nos la pide la MGA, la información que se publica es muy corta, ¿cierto? Incluso pues lo que se pone es como qué se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer y por qué se va a hacer, responder como estas preguntas. Sin embargo, lo ideal es que se hagan estudios técnicos profundos y detallados que permitan soportar el proceso y que nosotros los podemos poner acá en este ítem de documentos de soporte, ¿cierto? Ya luego pasamos a la localización, que es donde, el lugar específico donde se va a desarrollar nuestro proyecto. Los factores analizados, ¿qué factores administrativos, políticos, del ambiente, del entorno, se analizan en nuestro proyecto? Entonces nosotros evidentemente para el análisis de riesgos tenemos que chequear el orden público, para el análisis de costos tenemos que chequear la ubicación, la cercanía a la población objetivo. Bueno, ya nosotros determinamos qué factores hemos utilizado para el proceso de determinar la formulación de nuestro proyecto. Que eso hace parte de la georreferenciación que se realiza. Esta para mí es la parte más importante en la formulación de un proyecto, que es la determinación de la cadena de valor que va conexa al costo de la alternativa de solución. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este punto? Desagregamos las actividades que identificamos para entregar los productos que van a cumplir nuestro objetivo y con esos insumos, con esas actividades determinamos los insumos y determinamos el valor de nuestro proyecto. Los insumos son solamente estos insumos. Cuando nosotros estamos formulando un proyecto de inversión pública que va a ser validado por una entidad territorial, nosotros tenemos una herramienta que es sumamente importante y es cuando estamos en la MGA que ustedes van a crear, que les queda como tarea en este ítem de ayuda. En este ítem de ayuda
hay unos documentos, acá están los tutoriales que ustedes pueden consultar, y hay videos de todo. Hay videos de cómo crear la cuenta, cómo hacer la identificación, hacer la preparación, ¿cierto? Todo este. Y tenemos, cuando estamos formulando el proyecto de inversión pública, tenemos este catálogo de productos que se demora para abrir y que abre como a la tercera o cuarta vez. Ahí ya abrió. El catálogo de productos también lo encontramos en la página del DNP, ¿cierto? Sí, está también en la página del DNP. ¿Qué hace esto? Determina los sectores en que se pueden formular los proyectos. Pero yo siempre lo descargo de acá, nunca lo he consultado en el DNP, no sé si Camila lo ha hecho. Yo siempre lo bajo de acá. Yo lo he visto en el DNP y también creo que lo actualizan como muy seguido. Sí. Entonces siempre es mejor como descargar la última versión del Profe, la catálogo. última es del 15 de diciembre. Ahí lo Sí, veo. es del 15 de diciembre, eso estoy mirando porque Javier estuvo en el TAC pasado y lo hicimos con la versión 15, ¿cierto? Lo hicimos con la versión 15 y miren que ya hay una nueva. Entonces, pues como que la voy a guardar y la voy a ir consultando a medida que voy formulando. No, la idea es que siempre la consultemos acá y ya está el 15 de diciembre. ¿Qué nos trae esto? Nos trae las entidades del gobierno nacional, los departamentos, bueno, acá hay como unas entidades del gobierno nacional, con su código DANE todas. ¿Cierto? Trae todo, perdón, trae las regiones del país. Ustedes saben que Colombia pues está dividido en estas regiones: Amazonía, Bogotá, Caribe, Centro Oriente, Nacional, Occidente y Orinoquía. Entonces, yo no tengo que saber en cuál está mi departamento, yo abro esta base de datos y acá lo consulto. Está por región todos los departamentos y municipios del país con el código DANE asignado. Luego trae los sectores. Cuando nosotros somos formuladores tenemos que chequear que solamente podemos utilizar, por ejemplo, nación y territorio lo pueden utilizar todas las entidades del gobierno nacional, porque ellas son entidades de orden nacional. Nosotros los departamentos solamente, y municipios y entidades territoriales, solamente podemos usar los indicadores que están catalogados como nación y territorio o territorio, que es gobierno territorial. Si nosotros formulamos en nación, nos va a tocar reformular. ¿Por qué? Porque digamos que con las nuevas indicaciones del presupuesto nacional en el país, las entidades tienen que reportar al Ministerio de Hacienda el presupuesto y lo reportan a través de estos indicadores, que ya los vamos a ver en cada una de las pestañitas. Entonces, si yo elijo un indicador que no está asignado a mi entidad territorial, no voy a poder hacer la trazabilidad con los recursos de Hacienda por producto y la MGA web. Entonces, lo ideal es que lo hagamos desde el principio bien y que solo elijamos indicadores que estén en nación y territorio. Entonces, acá están los sectores, los programas del Plan Nacional de Desarrollo. Acá están los programas, los productos y los indicadores de cada uno de estos productos. ¿Esto para qué me sirve? Cuando yo estoy formulando la cadena de valor público, los productos que le puedo dar a mis objetivos específicos son productos articulados al Plan Nacional de Desarrollo y los tengo que seleccionar de esta lista, de este catálogo. Y acá, recuerden que la cadena de valor es el indicador de resultado. Ese indicador de resultado, a su vez, tiene unos indicadores de producto que van conectos a unos productos. Que para yo lograr estos productos tengo unas actividades.
y que para lograr estas actividades tengo que determinar unos insumos. Súper clara la cadena de valor, cuéntenme. Si nosotros en este TAT solamente nos llevamos esto claro, ganamos el año. La cadena de valor, tengo un indicador de resultado que requiere unos indicadores de producto para lograrlo, que a su vez cada indicador de producto tiene relacionado un producto que se va a entregar, un entregable, que para yo lograr ese producto tengo que hacer unas actividades y para lograr esas actividades tengo que poner unos insumos. Entonces, esos insumos son solo esta lista. Digamos que si yo estoy formulando un proyecto privado o un proyecto que no voy a ingresar a la MGA, pues puedo detallar más esos insumos. Incluso cuando estemos en el proceso de contratación, estos insumos se van a poder detallar, porque cuando yo esté haciendo la licitación pública voy a decir, ay, necesito un ingeniero civil, necesito un residente de obra, necesito, y ya eso hace que esta mano de obra calificada que puse acá y esta mano de obra no calificada, un ayudante, un albañil, la pueda determinar o la pueda detallar, pero en ese proceso de contratación. A ese punto de la formulación, lo único que yo puedo hacer es seleccionar de esta lista de insumos los que requiero para hacer mis actividades. Y tengo Profe, sí. una pregunta, esta parte del RPC, ¿qué es la razón, ¿cómo es? Razón, precio, La razón, precio, cuenta, sí. precio, cuenta? Pues debe ser inferior a 1 y pues la otra se me irá a un catálogo, pero ¿en qué momento se utiliza esta razón, precio, cuenta? Esta razón de precio cuenta, bueno, ¿qué es la razón de precio cuenta? Es como un precio sombra. Camila, que es economista, me puede ayudar. Es como un precio sombra. El mercado está distorsionado por la sobreoferta, por la sobredemanda de bienes y servicios. La razón precio cuenta lo que hace es que lleva cada uno de estos insumos como a un nivel, ¿cómo les explicara? Que no está distorsionado. Ese es el valor real. Sin oferta y demanda es el valor real que tiene cada uno de estos bienes después de hacer como el tema del cálculo de los insumos, la mano de obra, el capital que se requirió para lograr cada uno de estos insumos. Y no quiere decir que con esta razón de precio cuenta yo voy a ajustar el precio, porque si yo, por ejemplo, yo tengo... Sí, como si no hubiese otros competidores en el mercado. Así es, ¿cierto? Cuando es libre de oferta y demanda y solamente voy a calcular el bien el precio de este insumo por lo que me cuesta tener esa mano de obra o tener esos materiales, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta mano de obra no calificada? Entonces, pongamos que es un jornal para el arreglo de una cuneta, que es un oficio empírico, ya tenemos los planos, ya tenemos todo, la persona que voy a contratar es solamente para que me ponga el cemento y eso. El jornal está en 150,000, ¿cierto? Pero yo lo voy a multiplicar por 0.6, perdón, acá está, mi computadora está con coma, que me da 90,000. Evidentemente yo el cálculo de mi proyecto no lo puedo hacer con los 90,000, porque si los hago con los 90,000, pues cuando vaya a ir a contratar al mercado real, que el precio está distorsionado por lo que sea, pues no me va a dar y no voy a conseguir ese jornal en 90,000. Hasta ahí claro todo. Pero razón de precio cuenta, yo, ¿para qué lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar para hacer la evaluación económica de mi proyecto. Es el método para yo llevar la evaluación financiera a evaluación económica. Solamente para eso lo utilizo en la MGA. Yo no lo utilizo en la preparación para determinar los costos de mi cadena de valor. Los costos que yo tengo en la cadena de valor
son full a lo que son. Porque si la mano de obra calificada me vale 370 millones, yo no la puedo multiplicar por nada, pues porque no la voy a conseguir después. ¿Cierto? Lo que me dé acá es lo que vale mi proyecto al final. Todo lo que la sumatoria de todo esto es lo que vale el proyecto y ya vale eso. Pero la evaluación, cuando él calcula estos beneficios y cuando él calcula estos costos de inversión, él sí le aplica la razón de precio-cuenta para hacer una evaluación económica real de los beneficios del proyecto, si el proyecto es viable o no. Entonces, yo tengo unos ingresos que estimé, ¿cierto? Y le aplica la razón de precio-cuenta dependiendo del bien o servicio que nosotros vayamos a obtener acá. Igual pasa con los costos de inversión. Como los costos de inversión yo los termino cuantificando cuando logro saber si cada una de estas actividades, para cada actividad determino todos los insumos que necesito y con esos insumos determino el precio. Cuando va a hacer la evaluación económica, él multiplica por esta razón de precio cuenta y me trae este valor ajustado con la razón de precio cuenta. ¿Cómo se calcula esa razón de precio cuenta? Porque unas son 1, unos son 0. Colombia recientemente con el Banco Mundial hizo la actualización de esta razón de precio cuenta que se utiliza para esta evaluación económica. Si ustedes miran, la etapa de identificación y la etapa de preparación requiere un gran desgaste del formulador, ¿cierto? Requiere que el formulador ingrese cada uno de estos ítems al aplicativo. Siempre pasa. Denle siempre guardar cuando estén acá. Requiere que guarde todos los ítems, pero cuando va a hacer la evaluación económica, simplemente hay que darle calcular, porque como ya nosotros calculamos los beneficios y calculamos el costo del proyecto cuando hicimos esta cadena de valor, ya lo que él hace es que lleva esa información a la etapa de evaluación y hace la evaluación del proyecto. No sé, Javier, si hasta ahí estamos claros. Profe, sí, lo que pasa es que entonces la evaluación la hace internamente, pues como pues en este caso, pues la plataforma. Sí, la hace la plataforma y no sé si recuerdas que nosotros en el TAT pasado, que era enfocado a la evaluación económica, tú estuviste, ¿cierto? Sí, sí, profe. Hicimos un Excel donde hicimos los cálculos. O sea, él toma cada uno de los insumos y los multiplica. El valor total de cada insumo lo multiplica por esta razón de precio cuenta. Y eso es lo que lleva al valor del proyecto. Igual hace con los beneficios. Y lo calcula internamente. Así es. Profe, pero entonces en ese orden de ideas va a dar menor el valor, ¿no? Porque mire sí, que da menor. da menor porque pues la mayoría, por no decir que todos, a excepción pues de servicios domiciliarios, son menores que 1. Vamos a mirar si acá en este ejemplo nos deja chequear. Preparación. Nosotros acá pusimos pusimos unos beneficios que la razón de precio cuenta de todos los beneficios fue 0.8. O sea, todos los beneficios que yo ingrese, cuando él haga la evaluación económica, los va a multiplicar por 0.8, ¿cierto? Entonces, acá están, ¿cierto? 300.000 da... cada año, este fue 2.110 millones, 2.100 millones, 2.100 millones. Si no me lo muestra acá consolidado, totales, vamos a ver, sí, acá están. Nosotros dijimos que los beneficios de este proyecto van a ser 38.000 millones, ¿cierto? El primer año, los beneficios de este proyecto son 4.199 millones. Acuérdense de ese dato, 4.200 millones. Pero eso, él cuando va a hacer el cálculo de la evaluación, lo calcula por 0.8. Y este valor acá podría ser diferente para todos, dependiendo del bien o producto que yo elija, que también están categorizados acorde a esa actualización que se hizo con el Banco Mundial. Y
Este 0.8, entonces me multiplica este valor por 4.200 y es el que va a utilizar solamente para la evaluación. Entonces, acá en el primer año, los beneficios, ese 4.200 me lo multiplica por 0.8, vamos a ver, más 4.200 millones, son 2, 3, por 0.8, 3.360, y es el que va a usar acá para hacer solamente la evaluación económica. Y es el método que tiene, que son los precios sombra, para llevar una evaluación financiera a una evaluación económica que me permita realmente calcular la tasa interna de retorno y el valor presente neto sin la distorsión del mercado. Esa es la explicación real de por qué lo hace así. Y mira que el cálculo sí da, pues si lo tomáramos exactamente en ese valor, pues nos daría de una. Muchas gracias, profe. Tengo una pregunta, pero entonces el RPC lo define de una vez la plataforma. O sea, Sí, ya está la definido. razón, mira, Ujú. incluso en este catálogo nos lo pone acá, nos dice, téngalo en cuenta, que sus insumos cuando usted vaya a hacer la evaluación económica va a ser esta razón de precio cuenta. Y para los insumos y para los beneficios también. Para los beneficios, cuando nosotros lo jalemos acá en la plataforma, los ingresemos, vamos a este que ya está en proceso de formulación, vamos a agregarle un beneficio. O editemos este beneficio. Entonces, dependiendo del beneficio que yo elija, él me pone acá la razón de precio cuenta. Entonces, voy a elegir maquinaria agrícola, me lo cambia a 0.7. Voy a elegir obra física, me lo cambia a 0.8. Voy a elegir otras industrias, 0.85. Dependiendo, pero él ya lo trae vinculado y nosotros como formuladores solo tenemos que saber la teoría para poder explicar cuando nos pregunte qué pasó, porque la evaluación, los precios de la evaluación económica son diferentes a los que ingresamos en el ítem de beneficios o en la cadena de valor. Eso no lo pueden preguntar. ¿Por qué tenemos 3.600 en vez de 4.200 millones? Si mis beneficios son 4.200, ¿en qué momento se me convierten en 3.600? Y es por eso, porque al pasar de la evaluación financiera a una real evaluación económica para calcular los valores sin las distorsiones de mercado y evidenciar si mi proyecto es viable o no, se deben utilizar los valores determinados en esa investigación que son validados por el DNP y de esa manera la plataforma nos trae vinculados, pues no es una cosa que nosotros nos tengamos que hacer. Listo, para terminar, como por el día de hoy, tenemos entonces los indicadores de gestión, que también son los del gobierno nacional, y los ingresos. Ah, bueno, miren, acá está. Estos son todos los bienes que trae para calcular los beneficios o los ingresos, y acá está la razón de precio cuenta, y hay varios documentos que tiene el DNP sobre la razón de precio cuenta, incluso explica el cálculo econométrico, no, mejor dicho, el cálculo macroeconómico que se debe hacer para calcular cada uno de los precios sombra, pues, pero no nos vamos a poner a hacerlo, de cómo llegó el Banco Mundial a que los accesorios y repuestos se deben tomar en el 0,77 por la distorsión del mercado, ¿cierto? Entonces, bueno, quedamos en la cadena de valor, ahí retomaríamos la clase siguiente, terminaríamos esa misma clase con el proceso de contratación y de supervisión. Pues muchas gracias por asistir, no sé si van teniendo preguntas, igual ya tienen mi correo electrónico, si se presenta cualquier novedad, me la pueden hacer saber por el correo electrónico. Profe, una pregunta. ¿La clase queda grabada? ¿Dónde la puedo ver? Sí, Gina, si quieres me dejas el correo electrónico que yo se las he reenviado a quienes me han dejado acá en el chat el correo electrónico, pero la universidad también en el YouTube de la universidad, ahí quedan todas grabadas en la estrategia AAA.
ya se subieron las 2 clases anteriores en YouTube. Y si quieres me dejas tu correo electrónico y te reenvío los links que ya le envié a los compañeros. Muchas gracias por asistir a todos, a Gina, a Camila, a Javier, a Lina, a Santiago y a Javier otra vez. No, son 2 Javier. Muchas Javier gracias, Alonso profe. y Hasta el Javier lunes. Darío. Hasta el lunes, listo. Muchas gracias y feliz noche. Gracias. Muchas gracias, profe. Recuerda, Gina, Bendiciones. dejarme, listo, a ti. Recuerda dejarme el correo electrónico para reenviarte la información. Igual. Recuerda dejarme el correo